Buenas noches, gracias por la invitación. Para mí es un honor realmente participar en este evento del Instituto Peruano del Cemento y el Concreto. Gracias por las palabras también que han dirigido previamente y por haber invitado a Cemento Inca para participar en esta ponencia. Espero que todos se encuentren bien de salud y que todos podamos estar bien de salud, salir airosos de esta situación y que todos nos podamos cuidar también para que no podamos ser afectados por esta situación de pandemia. Bueno, ya entrando al tema para el que he sido invitado, hoy día vamos a hablar acerca de tecnología del concreto y vamos a empezar hablando sobre algunas características o fundamentos del concreto y luego, como bien se ha dicho, vamos a hablar sobre los componentes o los materiales más importantes del concreto. Eh, por la experiencia que vivo a diario, bueno, antes de la pandemia, es muy común que cuando se hable de concreto, todos digamos, ah, concreto, correcto, sí, está bien, yo lo entiendo, yo sé que sí, hay que seguir controles de calidad, etcétera. Es algo muy común, pero la realidad muestra lo contrario. Ya quisiera empezar mencionando que hablaremos primeramente sobre el concreto, luego seguiremos por cemento y luego hablaremos de los agregados para el concreto y finalmente terminaremos con el agua para el concreto, ¿no? Y como les decía, solemos decir, sí entendemos los fundamentos del concreto, sí entendemos las buenas prácticas, pero en la realidad más o menos lo visualizamos de esta manera, ¿no? Cuando pensamos en concreto decimos, sí, todo está bien, pero a la larga, esto es lo que vemos a diario. Quisiera presentarles un video y luego lo comentamos. Ok, ¿me escuchan bien? Ingeniero, está un poquito medio entre borroso su sonido. A ver si lo pueden. A ver, ahí ya me escuchan bien. Ahí, perfecto, ahí sí quedó. Ok, listo. Bueno, esto es lo que vemos normalmente a diario. Es verdad que es una obra del sector informal, pero a veces también las prácticas del sector informal ocurren en empresas del sector formal. Eh, Aun cuando pensamos que estamos haciendo bien las cosas, en los procesos constructivos también hay deficiencias, ¿no? En ese sentido, el Instituto Peruano del Cemento y del Concreto tiene o está afinado en el propósito de Cemento Inca en el área de soporte y desarrollo, que consiste en brindar asesoría y capacitación a, a las personas que trabajan en el sector de la construcción, ¿no? Entonces, es por eso que hoy día vamos a tocar acerca de estos principios básicos del concreto, ¿no? Empecemos hablando acerca de qué es lo que compone el concreto. Básicamente, el concreto está conformado por la pasta y los agregados. Y la pasta está compuesta por cemento Portland o hidráulicos, el agua y en algunos casos también los aditivos. Esta pasta une o sirve para aglomerar, unir a los demás compuestos que son los agregados, que pueden ser finos y gruesos. Cuando la pasta ha endurecido, gracias a la reacción que existe entre el cemento y el agua, y en algunos casos los aditivos, se espera de que el compuesto final tenga un comportamiento como de roca o monolítico, ¿no? Por eso es que se dice que se espera que el concreto tenga un comportamiento monolítico. ¿Me escuchan ahí?
¿Me pueden confirmar si se escucha bien, por favor? Sí se está escuchando y por rato se está cortando el internet, un A poquito, a ver. ver si lo va manejando. Parece que hay una saturación en el sonido. Sí, porque en realidad yo tengo mi internet a full, pero de todas maneras me comentan si no se escucha para tratar Sí, de sí, corregirlo. le escribo ¿Ve? yo al WhatsApp para que lo vaya. Sí, Ok, le vamos a perfecto. estar escribiendo al WhatsApp. Continúe nomás, Ángel. Sí, ok. Entonces, hablemos un poquito de la importancia del concreto. A ver, el cemento y el concreto básicamente está en todo lugar donde lo vemos, ¿no? Edificios, puentes, túneles, estadios. Es uno de los productos después del agua más utilizados a nivel mundial. Las obras más impactantes han requerido bastante esfuerzo por parte de los ingenieros y también ha requerido de que se desarrollen nuevos productos debido a que las obras han sido construidas sobre suelo de mala calidad o expuestos al sulfato, al agua de mar, a la intemperie, etc. ¿No? Por ejemplo, aquí en la presentación les muestro dos edificios emblemáticos a nivel mundial. Uno son las Torres Petronas, construidas en Kuala Lumpur, en Malasia. Este edificio tiene 452 metros y 88 pisos. También el muy conocido edificio construido en Dubái, el Burj Khalifa, en Emiratos Árabes, que tiene 828 metros de altura y 162 pisos. Se habrán utilizado el mismo tipo de cemento que estamos acostumbrados a utilizar en las demás obras. Se habrán utilizado aditivos. El concreto será el mismo. ¿Qué diferencia, aparte de la apariencia arquitectónica y de la estructura, habrá con respecto a las obras que nosotros estamos acostumbrados a ver a diario? Definitivamente en estos edificios no se ha utilizado los mismos tipos de cemento que estamos acostumbrados a ver en el mercado o utilizar. Sí se han utilizado aditivos y el concreto es un concreto de alto desempeño. Son concretos especiales, de altas resistencias también. Entonces, para lograr este tipo de, de mezclas o de concretos, se requieren también nuevas tecnologías, mejor calidad en los agregados y controlar la calidad y las cantidades de agua. Veamos algunas de las proporciones del concreto. Normalmente o a veces se suele decir, ¿no? El concreto tiene tanto porcentaje de cemento, tanto porcentaje de agua, tanto porcentaje de aire, tanto porcentaje de agregados, ¿no? Pero veamos un primer criterio. Estas son 10 muestras de pasta de cemento con diferentes relaciones agua-cemento. La cinta que ven colocada a media altura del primer cilindro es un indicativo de que todas las muestras tienen la misma cantidad de cemento, pero con diferente relación agua-cemento. A medida que nosotros incrementamos agua en la pasta, eh, el, la pasta aumenta o incrementa su volumen. Y también al incrementar su volumen reduce el peso específico y por ende también se reduce la resistencia y la durabilidad. Además, si ustedes pueden ver en la imagen que está a continuación, por ejemplo, tenemos 4 tipos de mezclas. En la primera mezcla o en las dos primeras se ha incluido aire intencionalmente, ¿no? Por ejemplo, acá tiene 8% de aire y en la mezcla número 2 tiene 4%. En cambio, en la mezcla 3 y 4 no contiene aire incluido. También se puede apreciar de que en la mezcla número 1 hay un porcentaje del 15% de cemento y en la mezcla número 2 tenemos el 7%. ¿Qué es lo que les quiero transmitir con esta imagen? Que va a depender de las cantidades y la distribución de los agregados, inclusive la cantidad de aire, para determinar la calidad y el comportamiento del concreto. Por ejemplo, un concreto que tiene un mayor porcentaje de aire incluido se va a desempeñar mejor ante el ataque del intemperismo que un concreto que tiene un porcentaje menor de aire incluido. Un,
una mezcla de concreto que tiene un mayor porcentaje de cemento definitivamente va a ofrecer una mayor resistencia a la compresión, también va a ser más impermeable y a la vez va a resistir mejor en el tiempo dependiendo también del tipo de cemento que se utilice. Entonces, no se puede decir que el concreto tiene una cantidad definida de componentes exactos, ¿no? Sino que va a depender el tipo de concreto, la resistencia, y de ahí es cuando, o de esa manera vamos a definir las proporciones de los demás componentes. Ahora hablemos de algunas de las propiedades del concreto, de algunos criterios modernos también, ¿no? Hablemos un poquito acerca de la trabajabilidad, ¿no? La trabajabilidad básicamente es el esfuerzo que requerimos para transportar, colocar, compactar y darle el acabado final al concreto, ¿no? A veces pensamos de que para mejorar la trabajabilidad la única solución que existe es agregar agua, cuando no es así. Cuando agregamos agua al concreto, le reducimos la eficiencia del cemento en lo que se refiere a aglomerar, a unir o a pegar, y hacemos que el concreto sea menos resistente y menos durable en el tiempo. Hay alternativas que podemos usar para mejorar la trabajabilidad, como es el uso de aditivos para el concreto. La trabajabilidad también está relacionada con la consistencia, ¿no? Habrán escuchado las pruebas de requerimiento, de SLAM, que sirven para medir la consistencia del concreto, y también así se relacionan y van de la mano. No es necesario alterar la relación agua-cemento para mejorar la trabajabilidad y la consistencia, teniendo en cuenta que cuando la alteramos, al incrementar agua, vamos a reducir la calidad de nuestro concreto. Un criterio moderno, de la, un criterio moderno de la colocación del concreto es que debemos procurar de que nuestro concreto mantenga las mismas propiedades que cuando lo hemos fabricado, ¿no? Por ejemplo, cuando el concreto es trasladado eh, por largas distancias y no en condiciones adecuadas, podemos originar segregación, ¿no? Es que es cuando la piedra desciende y los finos se suspenden. Entonces hay que cuidar en el momento de la colocación ese tipo de detalles para que no alteremos la homogeneidad de nuestro concreto. Como le dije, el concreto debe tener un comportamiento monolítico. Ese monolitismo le da la homogeneidad de todos sus compuestos. Hay que tener cuidado entonces al momento de la colocación con estos detalles. Otro factor importante en el concreto es la durabilidad. No esperamos poner un concreto que sea muy resistente al momento de la puesta en marcha, la puesta en uso de la edificación, sino que ese concreto o ese elemento estructural se mantenga así por una determinada cantidad de tiempo, por bastante tiempo, ¿no? Esto es que el concreto debe resistir al ataque químico, al intemperismo, a la abrasión o a otro agente que pueda deteriorar el concreto. Así como la trabajabilidad o como el agua da una mejor trabajabilidad, también deteriora o favorece el deterioro del concreto. Debemos tener en cuenta que cuanto menos agua echemos al concreto, vamos a favorecer esta propiedad de la durabilidad. Otro de los agentes que puede deteriorar el concreto es el intemperismo. Para eso es bueno recordar de que debemos agregar aire, cierto porcentaje de aire en el concreto, por medio de aditivos con la finalidad de que el concreto sea más durable y no se deteriore antes de tiempo. Una propiedad que hasta la fecha se dice de que es la más importante en el concreto es la capacidad de soportar carga del concreto, ¿no? Eso se mide por lo general en el Perú en kilogramos por centímetros cuadrados.
¿no? Y es el peso que puede soportar el concreto por unidad de área. Es importante que consideremos la resistencia a la compresión del concreto porque los elementos estructurales son diseñados con una determinada resistencia a la compresión del concreto. Sus espesores, sus volúmenes, tanto de columnas como de vigas, consideran una determinada resistencia a la compresión. Entonces, si no se respeta o no se cumple con la resistencia a la compresión requerida, definitivamente cuando esos elementos sean sometidos a esfuerzos, van a fallar, como podemos ver en la figura, ¿no? Es importante conservar o mantener la resistencia de la compresión. Eh, con respecto al tema económico, en el concreto, eh, no, es, no es necesario sacrificar las características o las propiedades positivas del concreto para fabricar un concreto más económico. Debemos encontrar una armonía entre la economía y los resultados siempre y cuando cumplamos los requisitos y la normatividad vigente, ¿no? Entonces es importante que como profesionales podamos encontrar ese equilibrio sin sacrificar, como les dije anteriormente, el tema de la calidad. Todos los procesos, inclusive la selección de materiales, procesos de fabricación de concreto, ¿no? El curado del concreto inclusive, es normado en el Perú y en otros países, ¿no? Por lo tanto, todos esos procesos deben satisfacer controles de calidad. Y para que se pueda satisfacer esos controles de calidad, debemos estar enterados de la normatividad y de los procesos. Como parte de este curso se van a tocar algunas normas y algunas técnicas que va a servir para mejorar en el tema del control de la calidad. Y también es bueno de que como profesionales nos vayamos eh, capacitando en otros procesos que quizás no se vayan a tocar en estos cursos. Pero la calidad del concreto siempre va a ser nuestra responsabilidad, responsabilidad del constructor, y eso va de la mano con capacitación constante y aprendizaje continuo de la normatividad. Entonces no debemos descuidar la calidad del concreto. Un criterio moderno en lo que respecta a procesos constructivos y concreto es la sustentabilidad. Este edificio que les estoy poniendo en la figura se llama el edificio Pixel, ¿no? Que muchos críticos lo han denominado como, le dicen que es un edificio feo, ¿no? Uno de los más feos que pueda existir, ¿no? Pero indudablemente es uno de los edificios más representativos en lo que respecta a sustentabilidad. La sustentabilidad no está relacionada únicamente con colocar plantas o jardines en los edificios, sino eso va inclusive desde los trabajos preliminares y la selección de los materiales, ¿no? La idea es de que podamos generar sistemas que nos permitan construir o satisfacer esa necesidad de construcción, ¿no? Para aquellos que nos han contratado, pero a la vez no alterar los recursos de nuestras generaciones futuras, ¿no? Y que ellos también tengan la oportunidad de desarrollarse. Esa idea debemos tenerla presente siempre en nuestras construcciones, ¿no? Por ejemplo, en Cemento Inca nosotros fabricamos cementos que son ecoamigables, que es el segundo punto que vamos a ver, ¿no? Que durante la construcción es un criterio moderno también, que nuestra construcción tiene que ser amigable con el medio ambiente, es decir, reducir la emisión de CO2 a la atmósfera, tanto en la etapa de producción del cemento, así como en la etapa de la fabricación del concreto y en los demás procesos de la construcción, ¿no? Por ejemplo, nuestros cementos que usan adiciones reducen el porcentaje de clínker y por ende se reduce la emisión del CO2 a la atmósfera debido a que al fabricar clínker, por casi una tonelada de clínker se elimina una tonelada de CO2 a la atmósfera. Entonces, al usar nuestros cementos adicionados, están siendo amigables con el medio ambiente y están construyendo un concreto también amigable con el medio ambiente, y eso definitivamente como profesionales debemos tenerlo
en cuenta, ¿no? Está de moda ahora el tema de los edificios verdes, así que debemos estar en concordancia con esos criterios modernos de la construcción y del concreto. Tal vez muchos dirán, sí, ya entendí, ahora sí, ¿no? Hay que hacer controles de calidad, hay que hacer probetas. Además, probablemente eso lo necesiten más los maestros de obra, porque en las empresas constructoras, bueno, cumplimos con todo, pues hacemos nuestras probetas, etcétera. Quisiera ilustrar mi idea con un video. Voy a mostrarles otro video, espero que me puedan escuchar. Un ratito voy a hacer el cambio del micro para que no haya ningún inconveniente. Deme un minuto. Ok. Ahora sí, vamos con el video. Sí, uno que lo rompan a los 7, otro a los 28. Tengo 8 briqueteras, 4 bastante. No, probeteras. Cuatro probetas en total vamos a hacer, ¿no? 4 probetas. Bueno, ¿se me escucha? Sí, todo ok, ingeniero. Sí, a ver, de todas maneras voy a cambiar el micrófono al otro modo para que no tengamos ningún inconveniente. Ok. Bueno, como vimos en el video, supuestamente se están realizando probetas, pero sin seguir los procesos indicados por la normatividad. Entonces, ya que he presentado algunas de las propiedades y características del concreto y vimos inicialmente el video, y a veces se supone que las malas prácticas únicamente se realizan en obras del sector informal, en realidad todos podemos mejorar en esos aspectos, ¿no? Sí es verdad de que a veces se trata de cumplir de cierta manera con la normatividad en realizar probetas o ciertas pruebas del concreto, pero no necesariamente cumplimos con todos los requerimientos de la norma, ¿no? Como habíamos mencionado, en el ámbito de la calidad del concreto, es necesario que aprendamos las técnicas y los principios de la norma para que podamos realizar esas pruebas
y las podamos realizar adecuadamente, ¿no? Eso quiere decir que estamos fabricando un concreto de calidad. Y ese es el propósito de esta capacitación, ¿no? De que podamos adquirir las técnicas y que podamos mejorar en ese aspecto. Ahora, ya que hemos hablado acerca de los fundamentos del concreto, vamos a hablar un poquito acerca de cemento, de sus características y propiedades también. No, previamente hacemos un poco de historia. Antes, ya desde la época del Imperio Romano, se venía utilizando ciertos vestigios de cemento, ciertas mezclas que tenían comportamiento cementante, ¿no? Por ejemplo, muchos de los edificios que hasta la fecha conocemos, como el Coliseo Romano o el Partenón, utilizaron ciertos compuestos a manera de cemento y que esos edificios los podemos ver hasta la fecha, ¿no? Algunas culturas descubrieron que al agregar pelo de caballo en las mezclas o sangre en las mezclas también podían mejorar las propiedades, ¿no? Definitivamente son algunas técnicas un poco toscas, pero eso era lo que sucedía antiguamente. En el año de 1824, en Inglaterra, se elaboró y patentó a cargo del inglés J. Aspin un producto similar al cemento, ¿no? Obtenido por la cocción de la mezcla de calcáreos y arcilla finamente molida, ¿no? Este elemento ligante permitió fabricar un concreto similar a una piedra que existía en la isla una isla que existía en Inglaterra, que denominaba la isla de Portland, ¿no? En la actualidad ya no se utiliza un cemento similar como fue patentado por este inglés J. Aspin, sino que la tecnología para fabricar cemento ha mejorado, ha cambiado y definitivamente va a seguir cambiando a medida que pasa el tiempo, definitivamente, ¿no? Y nosotros tenemos que estar a la par con esos cambios. De acuerdo a la norma técnica peruana 334.001, se define al cemento hidráulico como un compuesto que fragua, endurece y desarrolla resistencia por reacción química con el agua, y también es capaz de hacerlo bajo el agua. Se puede decir entonces que el cemento es la molienda de clínker, yeso y adiciones minerales en la actualidad, ¿no? Clínker, yeso y adiciones minerales. Ahora, el clínker Portland se obtiene de mezclar caliza, arcilla, mineral de hierro y arena, los cuales se muelen finamente y luego son trasladados a un horno que está a una temperatura aproximada de 1500 grados centígrados, donde los compuestos se funden y luego de ser enfriados se transforman en clínker. Hasta la fecha, el clínker es uno de los principales compuestos del cemento. El yeso se le adiciona como un compuesto para regular el fraguado del cemento. Y también otros compuestos que se agregan durante la molienda del cemento son las adiciones minerales. Los compuestos del cemento básicamente no son todos, son los más importantes: el silicato tricálcico, silicato dicálcico, aluminato tricálcico y el ferrito aluminato tetracálcico. Estos compuestos tienen diferente porcentaje de participación en el cemento y son los que le dan la característica al cemento, ¿no? Cada uno tiene su particularidad. Por ejemplo, el silicato tricálcico se hidrata y endurece rápidamente. Debido al porcentaje de participación en el cemento, es uno de los compuestos más importantes. Es el que determina la velocidad y la rapidez del fraguado del cemento. Y debido a que se hidrata y endurece rápidamente, también determina la resistencia inicial del cemento. Como es altamente reactivo, también libera gran cantidad de calor de hidratación. Es equivalente a 120 calorías por cada gramo de silicato tricálcico. Contribuye favorablemente a la estabilidad de volumen y también es resistente al intemperismo, ¿no? Otro de los compuestos que acompaña el silicato tricálcico dentro del cemento es el silicato dicálcico.
¿no? Y este silicato dicálcico contribuye a la resistencia, pero a edades mayores, ¿no? Por su porcentaje en el clínker o en el cemento, es el segundo en importancia. Una de las características es de que se hidrata y endurece con lentitud. Debido a eso, es el responsable del desarrollo de resistencias a la compresión a largo plazo, ¿no? ¿Por qué? Porque su endurecimiento es más prolongado. El calor de hidratación es equivalente a 63 calorías por gramo, mucho menor que el silicato tricálcico. Y contribuye, ambos juntos con el silicato tricálcico, contribuyen a la resistencia al intemperismo. También contribuye a la estabilidad de volumen, pero su contribución es regular. Otro compuesto del cemento, ya en un menor porcentaje, es el aluminato tricálcico, ¿no? Es de rápida hidratación, es el primero en hidratarse, fragua con mucha rapidez. Una de las intenciones de colocar yeso es para controlar la hidratación del aluminato tricálcico. A la vez libera gran cantidad de calor, sobre todo durante los primeros días en que pasa por su proceso de hidratación. No tiene mucha incidencia en la resistencia a la compresión, la resistencia mecánica de la pasta. Tiene baja resistencia al intemperismo, a la acción del hielo y del deshielo, es decir, también es el que causa la reacción ante la presencia de sulfatos. Por eso es que los cementos que son de alta resistencia a los sulfatos deben reducir considerablemente la presencia del aluminato tricálcico. El calor de hidratación de este compuesto es de 207 calorías por gramo. Entonces, también cuando se va a fabricar un cemento de bajo calor de hidratación, se debe controlar el porcentaje de aluminato tricálcico dentro del cemento. ¿No? Por último, el ferrito aluminato reduce la temperatura de la formación del clínker, básicamente durante el proceso de fabricación del clínker. Y también es de rápida velocidad de hidratación. Su calor de hidratación equivale a 100 calorías por gramo, ¿no? Es decir, que es moderado. En la resistencia mecánica no está definida su influencia, pero su estabilidad de volumen sí es mala. Entonces, cementos con alto porcentaje de este compuesto definitivamente van a tener fallas en la estabilidad de volumen. Y su participación básicamente en el cemento es el que le da la coloración, esa coloración verdosa al cemento. Hablemos ahora un poco de otros compuestos que están dentro del cemento, que son las adiciones, y se dividen en tres: las hidráulicas, puzolánicas y las inertes, ¿no? Dentro de las hidráulicas se encuentra este compuesto que se le llama escoria granulada de alto horno, ¿no? La escoria granulada de alto horno, vamos a hablar en unos minutos, es un compuesto que tiene la propiedad de fraguar y endurecer de manera similar al cemento, ¿no? O sea, cuando se coloca dentro del cemento aporta propiedades mecánicas y también propiedades de durabilidad. Nosotros en Cemento Inca utilizamos la escoria granulada de alto horno para fabricar nuestro cemento del tipo HS. Otra de las adiciones que nosotros utilizamos en Cemento Inca es una adición inerte, es una adición calcárea, se denomina microfiller calizo. Antiguamente se pensaba de que el microfiller calizo era una adición inerte, pero en varios estudios que se han hecho, ahora último ya se ha demostrado de que cuando estos aditivos calcáreos son molidos finamente, tienen la capacidad de reaccionar y de formar nuevos productos que favorecen en el comportamiento mecánico del cemento. Es decir, favorecen el desarrollo de resistencia y definitivamente por su finura también favorecen la durabilidad de la pasta de cemento o la matriz de cemento. En Cemento Inca no usamos adiciones puzolánicas. Las puzolanas se utilizan para fabricar cierto tipo de cementos, como su nombre lo dice, adicionados, que lo vamos a hablar en algún momento, ¿no? Pero de manera general, las adiciones se colocan en el cemento para mejorar la calidad y las propiedades. De modo que un cemento que únicamente tiene clínker y yeso va a ser
de menor desempeño que un cemento que se le ha agregado cualquiera de estas adiciones minerales, ¿no? Claro, como les estaba explicando, no todas se desempeñan igual. Algunas tienen propiedades hidráulicas, como la escoria granulada de alto horno, y que es lo que vamos a ver ahorita, cómo es que se obtiene esta escoria granulada de alto horno. Según la norma técnica peruana, la escoria granulada de alto horno es un material granular y vítreo, formado cuando la escoria de alto horno fundida se enfría rápidamente por inmersión o inyección de agua, ¿no? La escoria granulada de alto horno se obtiene del proceso de fabricación del acero. Para fabricar el acero se utiliza mineral de hierro, carbono y también se utiliza arcilla. Estos compuestos se muelen y se combinan y luego pasan al horno, y de este proceso se obtiene el acero. Cuando la colada de acero todavía está en estado líquido, está acompañado de la escoria granulada de alto horno. Esta escoria granulada de alto horno, para enfriarse, se enfría con inyección de agua, ¿no? Y luego obtenemos un producto granular grande que debe ser derivado a un molino, donde se muele finamente, y cuando es molido, como ustedes pueden apreciar en la figura, se puede agregar a la molienda del cemento, ¿no? Para brindarle propiedades especiales que vamos a ver en unos minutos, ¿no? Una forma de representar el proceso productivo del cemento es de la siguiente manera. Primero debemos extraer la materia prima, ¿no? La materia prima es almacenada y luego va a una máquina chancadora donde las partículas se muelen al tamaño de más o menos 2 pulgadas, y luego pasan a unos hilos, y donde luego de ser dosificados se muele finamente a lo que se le llama molino de crudo o molienda cruda, la cual pasan a hilos de homogenización y luego pasa a un horno que se le llama horno de clinkerización, donde la temperatura oscila más o menos alrededor de 1500 grados centígrados, en donde la harina cruda o la molienda cruda se funde y luego de ser enfriado se obtiene el clinker, ¿no? El clinker, en combinación con el yeso y las adiciones minerales, son nuevamente molidas finamente también y pasan a una máquina para ser embolsados, o también se pueden distribuir para ser despachados en bombonas, ¿no? Básicamente es el proceso de fabricación del cemento. Ahora, la diferencia entre los cementos adicionados y no adicionados radica básicamente en la molienda del cemento, ¿no? Por ejemplo, este es un gráfico de cómo es que se realiza la molienda del cemento. En estos lugares, en los alimentadores, se coloca el clinker, el yeso, una o más adiciones, ¿no? Luego esos pasan al molino y luego se distribuyen para que vayan a la máquina despachadora. La máquina despachadora consiste en una boquilla por donde se introduce la bolsa y se vierte el cemento. Esa boquilla también cuenta con una báscula para pesar la bolsa de cemento. Una vez que se completa el contenido, o sea, llega a su peso regular, la báscula desciende y coloca la bolsa de cemento en una faja que es robotizada y la va colocando sobre los camiones para despachar. Otra línea de producción, otra línea de despacho, como les dije anteriormente, es la línea para las bombonas. Pero básicamente ese es el proceso de fabricación del cemento, ¿no? Y la diferenciación entre un cemento y otro, o sea, de un cemento Portland y un cemento hidráulico o un cemento adicionado, radica en la dosificación de los alimentadores al momento de la molienda, ¿no? Que eso lo vamos a ver cuando hablemos un poquito acerca de la norma de los cementos, ¿no? Por ejemplo, una de las normas de los cementos en el Perú es la norma 334.009, que se refiere a los cementos Portland. Esta norma divide a los cementos en 5 tipos, ¿no? Va desde el tipo 1 al tipo 5. El más conocido de todos es el cemento del tipo 1, ¿no? Esta norma clasifica a los cementos por el uso que se le va a dar al cemento, ¿ya? Por ejemplo, el cemento del tipo 1 es un cemento de uso general que no requiere propiedades especiales para cualquier otro tipo. ¿Qué es lo que quiere decir?
que lo puedo utilizar en cualquier elemento estructural o en cualquier elemento que necesite cemento, excepto cuando requiero alguna propiedad especial. ¿Cuáles son esas propiedades especiales? Por ejemplo, cuando deseo moderar resistencia a los sulfatos. También cuando requiero altas resistencias iniciales, ¿no? Es decir, cuando requiero alcanzar las resistencias iniciales más rápido para desencofrar o para poner en marcha una edificación. No puedo usar un cemento tipo 1 a menos que coloque aditivo. Cuando requiero un cemento con bajo calor de hidratación, tampoco puedo usar un tipo 1. Y cuando requiero usar requiero un cemento de alta resistencia a los sulfatos, tampoco puedo utilizar el tipo 1. Se entiende entonces que el tipo 2 lo utilizo cuando tengo o necesito moderada resistencia a los sulfatos, el tipo 3 cuando requiero altas resistencias iniciales, el tipo 4 cuando deseo bajo calor de hidratación y el tipo 5 cuando requiero alta resistencia a los sulfatos, ¿no? Como vimos hace unos minutos, lo que va a hacer la diferencia entre el tipo 1 y el tipo 5 es la diferencia de porcentajes en los compuestos. Esa diferencia de porcentajes en los compuestos me van a dar comportamientos diferentes en los cementos. Normalmente en algunos expedientes técnicos, en la gran mayoría de los expedientes técnicos, ustedes van a notar que se recomienda cemento Portland tipo 1. Ese es lo más común, ¿no? He tenido varias anécdotas que he ido a varias obras en la que en el expediente técnico se indica cemento Portland tipo 1 y son edificaciones que estaban cerca, por ejemplo, al mar, ¿no? O también había evidencia de ataque de sulfatos en otras edificaciones alrededor, ¿no? Y cuando preguntaba, pero ¿por qué han determinado que acá se va a utilizar cemento Portland tipo 1, ¿no? Probablemente era porque no se había hecho ensayos del suelo, o era probable porque no se tenía mucho conocimiento de qué tanto daño pueden hacer los sulfatos y otros temas también por consiguiente, pero de una u otra manera, el cemento del tipo 1 no lo podemos utilizar en todas las obras, sobre todo cuando tenemos otros requerimientos de comportamiento o de desempeño del cemento. La siguiente norma con respecto a los cementos es la 334.090, que se refiere a los cementos adicionados. ¿Ya? Se refiere a los cementos adicionados. A diferencia de los anteriores, los cementos Portland, en su composición normalmente contienen 95% clinker, 5% de yeso. Los adicionados no solamente contienen clinker y yeso, sino que contienen una adición. Y dependiendo del tipo de adición, también se va a determinar el tipo de cemento. Por ejemplo, para el cemento del tipo 1S es porque se le agrega escoria de alto horno. Cuando es un cemento del tipo 1P es porque se le agrega un 40%, hasta un 40% de puzzolana. Cuando se trata de un cemento tipo L, se le agrega caliza al cemento, y cuando es un tipo 1PM, como máximo se le puede agregar hasta un 15% de puzzolana. En el caso del cemento del tipo 1T, es cuando es un cemento que utiliza más de 2 adiciones. Cuando se refiere a un cemento del tipo 1CO, se refiere a un cemento del tipo 1 compuesto. En nuestro caso, nosotros fabricamos el tipo 1CO y le agregamos una adición que se denomina el microfiller calizo que expliqué anteriormente.